Señor Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, muchas gracias por estar acá con nosotros. Señora Embajadora de la República de Chile en Colombia, María Inés Ruiz, un saludo a los honorables congresistas de Colombia que nos acompañarán más adelante, el senador Nicolás Echeverri, el representante Hernán Cadaví, nuevamente un saludo al senador de la República de Chile, Alfonso de Urresti, a los señores precandidatos también que nos acompañarán más adelante, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, así como también un saludo al ex canciller de Colombia que también nos acompañará desde Washington. Y nuevamente, para no hacerme extensivo, un saludo a todos nuestros distinguidos invitados de Chile, Uruguay, México, Perú, Malasia, Estados Unidos y por supuesto Colombia, a quienes presenté mis respetos el día de ayer, damas y caballeros. Compartí ayer, en el acto de apertura del día 1, algunas impresiones que en muy cortas frases ahora quisiera resumir. Colombia debe tener una política pública dedicada a la bioeconomía, pero no cuenta con ella todavía. Este es un empeño de redes sectoriales, no de un solo sector, e involucra tanto el aparato productivo nacional como a la sociedad, que debe expandir sus hábitos de consumo para desarrollar un mercado por lo bio, y allí empleamos muchos apellidos, recordemos. Pero más importante que ese apellido es encontrar la manera de transformar ventajas comparativas en ventajas competitivas. Y la estrategia para alcanzar esto es que al reconocer que los tiempos de la política pública no se alinean en muchos casos con las exigencias de la industria, es prudente adoptar mecanismos desde la microbioeconomía, lo que nos concentra en acciones desde los territorios. Entonces, hoy me concentraré en formular una propuesta para pasar de la potencialidad a la concreción y que la bioeconomía colombiana encuentre en el nodo forestal y de la madera, en el verdadero valor de los bosques y los cultivos, una hoja de ruta. Y por supuesto, esto nos lleva a repensarnos, a ir más allá de lo que siempre en esta red sectorial sus empresarios, emprendedores, hemos estado discutiendo. Tal vez en pensar no solamente en el qué, sino en el cómo o desde dónde. Si bien debemos observar con atención los pilares para avanzar hacia una bioeconomía implementado en países como Alemania, China o Costa Rica, la estrategia debe ser a la colombiana. Y eso incluye del país, de sus gobiernos, requerimos políticas públicas dedicadas, no relacionadas. Del sector privado, requerimos proyectos y negocios bajo la figura de alianzas público-privadas comunitarias, eso sí, en ambientes de certidumbre. Y del mercado requerimos la aceptación de bioprogramas que movilicen y unifiquen las posiciones y las percepciones que usuarios y consumidores tienen sobre la sombrilla de las denominadas soluciones basadas en la naturaleza. Y veamos unos ejemplos. Mientras que Costa Rica profundizó su conocimiento sobre las propiedades de las regiones y así logró mayor articulación entre los actores de cada una de esas regiones, en Estados Unidos este mercado de bioeconomía se ha cuantificado en 295 billones de dólares para el 2030. Y por ejemplo en Uruguay, creo yo con bastante sabiduría, se enfatizó en alinear los tiempos de la política pública con los emprendimientos desde esos territorios, indistintamente del sector en donde se acoge ese apellido que decimos bio. Entonces en Colombia venimos hablando de bioeconomía de productos, bioeconomía de encadenamientos, bioeconomía social y de prácticas sostenibles, bioeconomía de redes productivas y todos esos enunciados evidentemente muy apropiados que se deben enmarcar en una hoja de ruta que ya para esta fecha ha debido darse a conocer desde el gobierno nacional, quien asumió, recordemos, esa responsabilidad de aportar un 3% al PIB a través de este modelo. Pero tal como lo mencionamos ayer, aún no existe. Desafortunadamente, entonces, este sector privado, y hablo por el que representamos en Fede Maderas,
no conoce cómo será esta estrategia de integración con las empresas generadoras de capital, de bienestar, de empleo, de impacto social para avanzar en ese camino. No nos quedemos allí, a falta de ello, y por esa razón estamos acá reunidos, porque nosotros creemos que es desde el territorio desde donde a través de esa microbioeconomía se pasa del diagnóstico a la acción. Y hablando con la banca multilateral, nos dicen contamos con los recursos financieros para apoyar esa bioeconomía, pero esa microbioeconomía de la que hablo requiere estructura y medición para poder viabilizar los proyectos. Y esos proyectos que muchos de ustedes ya vienen liderando y que por supuesto son proyectos bioeconómicos, en algunos casos requieren de una renovada visibilidad para el acceso financiero mediante el cual se produzca escalamiento. Y ello requiere de conversar no solo con los diferentes shareholders, sino también con los stakeholders. Y esto a través, y ahí enfatizo, de nuevos proyectos pilotos de mercado. En el 2003, en nuestro congreso, comenzamos a hablar de clústeres regionales de bioeconomía. En el segundo congreso, en 2024, presentamos ya algunos diálogos con gobiernos subnacionales alrededor de la estructuración de 4 de ellos. Hoy queremos avanzar en el detalle de cómo recrear muchos de esos pilotos en territorio. Primero, y al contrario, tal vez de lo que muchos podrían pensar, tal vez nos hemos quedado un poco cortos al afirmar que Colombia requiere una nueva ley forestal. Tal vez lo que necesita es ver más allá de la meta común compartida por décadas y plantear una ley de bioeconomía. Una ley marco de principios irrefutables que entienda e interprete dinámicas de modelos de respuestas multivariadas y no soluciones lineales. Y esto a su turno nos lleva a la creación de una Agencia Nacional de Bioeconomía, que será articuladora de funciones ministeriales en cuanto a la formulación de política pública, cuya misión sea la de construir y facilitar esa, valga la redundancia, construcción de redes intersectoriales público y privadas. Y la arquitectura institucional debe concentrarse entonces en la base, en el territorio, en donde a través de incubadoras y aceleradoras de proyectos estén concentradas ellas en la promoción de los 3 enfoques bioeconómicos de los cuales también comentábamos ayer: el biotecnológico, el de biorecursos para abastecer de materias primas nuevas a nuevas cadenas de valor y el bioambiental o bioecológico. De tal suerte que esta ley, junto con esta institucionalidad y basado en esos nodos de incubación y aceleración y coordinados entonces por esa agencia nacional, en Fede Maderas proponemos que se denominen unas biolabs, con cabida para todos los sectores. Y aquí estamos refiriéndonos entonces a una biolab forestal y de la madera. Y para finalizar, me gustaría enseñar en este esquema que solo pretende identificar elementos constructivos, ¿cuáles podrían ser esos de esta visión de Biolabs? Lo primero, las 4 M's, porque los enfoques dinámicos del mundo de las organizaciones y de los procesos y proyectos exigen ser multisectoriales, multidisciplinarios, multigeneracionales y multitransversales. Y ello combinado con 4 B's. Porque como todos hemos oído, ver el árbol a veces no nos deja ver el bosque, su biodiversidad, el bienestar que genera y la bioeconomía que produce. De tal suerte que los objetivos de todo proyecto busquen y trasciendan formas de mitigar el cambio climático, adaptar las condiciones propias del territorio a las necesidades del mismo, enfocarnos, y es muy importante, no solamente en la sostenibilidad, sino en la sustentabilidad, que es un criterio diferente, y transformar lo social, porque finalmente ese es el objetivo, ese es el fin último. Entonces, a todos ustedes muchas gracias por estar acá, que tengamos una enriquecedora jornada, y señor gobernador,
los agremiados, las diferentes empresas, emprendedores, microempresarios, comunidades, académicos, personas de nuestro país invitado Chile, que están acá presentes y que creen en cómo la economía forestal puede ser un nodo con la agroindustria de transformación de la madera para impulsar la bioeconomía en la región y en el país. Le damos las gracias por estar acá presente, por dedicarnos su tiempo, por permitirnos oír sus impresiones respecto a esto que recuerdo mucho, usted nos atendió en abril del año pasado y en donde hemos venido con su equipo de trabajo desarrollando varias alternativas e ideas, porque es Antioquia el principal núcleo que hoy en día existe en Colombia de desarrollo forestal y de la agroindustria de la madera. Muchas gracias. Gobernador, después de esta exposición y este diálogo que nos hace el doctor Juan Miguel Vázquez, director de FEDEMADERAS, queremos saber cuál es la posición de Antioquia, qué tiene el departamento frente a lo que decía, el departamento más importante forestalmente hoy, y cuál es esa apuesta desde la gobernación de Antioquia. Bienvenido, gobernador. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes en este importante congreso. Le doy un saludo muy especial a la señora embajadora de Chile, María Inés Ruiz, a todas las personas que lo acompañan, al senador José Obdulio Gaviria, al doctor Juan Miguel Vázquez, director nacional de FEDEMADERAS, a mis compañeros de gobierno, Camilo, secretario encargado de Desarrollo Económico, Daniel, a los congresistas que están aquí con nosotros, los empresarios afiliados a FEDEMADERAS, todos los participantes en este congreso. Nosotros, desde la Gobernación de Antioquia, hemos venido promoviendo una línea de trabajo que favorezca el aterrizaje de inversiones en distintos órdenes en el departamento de Antioquia, básicamente alrededor de dos líneas. La primera es tener un gobierno más eficiente, un gobierno que pese menos dentro de la estructura o de la composición de la dinámica económica. Y no solo que pese menos, sino que estorbe menos. Nosotros llegamos al gobierno departamental y nos encontramos con una estructura burocrática muy pesada, compitiendo casi en operatividad y en el desarrollo de funciones con las 125 municipalidades que tiene el departamento, y nos hemos dado la tarea de achicarlo. No más el año pasado redujimos el tamaño del nivel directivo central en cerca de la mitad y hoy tenemos un foco puesto en las entidades descentralizadas. Eso el año anterior significó un ahorro, entre otros componentes, en gastos de funcionamiento superior a los 235.000 millones de pesos, que es una cifra muy relevante. Y el destino que tuvo ese ahorro, pues de un lado estuvo asociado a encarar una dificultad grande que tiene Antioquia, sobre todo con la inseguridad alimentaria. Entonces le compramos una pensión vitalicia a los 3.000 mayores que cumplían estas tres condiciones: estar entre 60 y 86 años, tener una condición de discapacidad certificada y estar en pobreza extrema. Cuando yo le contaba esto a alguien, me decía cómo alguien con esas tres condiciones puede estar vivo. Pues hay 3.000 de ellos en Antioquia y todos 3.000, casi cobertura universal en ese sector de tanta vulnerabilidad, pues va a tener
450.000 pesos cada 2 meses, de aquí hasta que Dios los tenga entre nosotros, para que puedan acceder a la canasta básica de alimentos. Los otros 140.000 millones de pesos restantes nos tocó dedicarlo, 160.000, perdón, nos tocó dedicarlo básicamente a cubrir obligaciones que eran de la nación, pero que no quiso honrar puntualmente en algo muy importante, que será muy importante para todas las actividades económicas, es el túnel del Toyo. Es la vía que conduce al mar y que posibilitará acceso al puerto más próximo que podrá tener Colombia en el Caribe colombiano, por fortuna del Urabá antioqueño, y le ahorrará 1/3 de tiempo y de trayectoria no solo a Medellín, sino a los principales centros productivos del país. Entonces, una línea ha sido la austeridad y la otra línea ha sido la intervención en el marco pues, de nuestras competencias y limitaciones fiscales en lo que, aquí se me sale el economista, son fallas del mercado que por supuesto tiene que entrar a buscar corregir el nivel departamental, y que muchas de esas fallas o muchas de esas ausencias de gobierno pues se han hecho más protuberantes de cuenta de lo que ha sido la disposición, o más bien la no disposición de trabajo con el sector privado del actual gobierno nacional. ¿En qué nos hemos enfocado nosotros? Primero, en financiar un bien público tan importante como la seguridad. El gobierno nacional prácticamente abandonó a los soldados y policías, y eso, sumado a su equívoca política de la paz total, pues básicamente implicó que los grupos armados organizados en Antioquia, básicamente disidencias FARC, crecieran cerca de un 70% cuando prácticamente no existían, y el Clan del Golfo un 60%. A nosotros nos ha correspondido embarcarnos en una cosa muy difícil para cualquier gobierno, que es crear un nuevo tributo, una tasa de seguridad, a fin de resolver esa ausencia del gobierno nacional, entregarle dotaciones a la fuerza pública, a los organismos de seguridad, entregarles cosas tan básicas como gasolina, vehículos, motocicletas, dignificar las condiciones locativas donde trabajan, esto es en estaciones de policía y guarniciones militares, darles capacidad de fuego, protección, porque además si no tienen protección los matan, chalecos balísticos, cascos, es decir, las cosas más básicas para que la fuerza pública cantonada en Antioquia, que tiene en su corazón valor para combatir el crimen y el delito, lo pueda hacer con contundencia y con determinación. El otro frente que hemos atacado es el de las deficiencias en infraestructura física, puntualmente en el tema de vías. El departamento tiene 28.000 kilómetros de vías, 21.000 son terciarias, es decir, las que pasan digamos, por la ruralidad más profunda del departamento, están a cargo de los municipios. 5.000 son secundarias, es decir, a cargo del departamento, que conectan municipalidades, y 2.000 son de primer orden, son vías nacionales. Esas últimas, es decir, las nacionales, son las de mejor condición, entre otras cosas, porque buena parte de ellas han sido concesionadas. Las vías de primer orden que están en manos de la nación son las de más deficiente condición. Y aquí nos ha tocado suplir un faltante del gobierno nacional en una vía de primer orden, que es la que decía al comienzo el túnel del Toyo. Nos tocó asumir esa carga a nosotros para poder conectar Antioquia de buena parte del país con un puerto próximo en el Caribe colombiano. En cuanto a las vías secundarias, el departamento a lo largo de su historia ha pavimentado de esos 5.000 kilómetros de vías secundarias, ha pavimentado solo 2.000. Fue hace tanto tiempo, porque muchos de esos pavimentos tomaron lugar incluso cuando el presidente Uribe fue gobernador de Antioquia, que ya se encuentran bastante deterioradas, y los otros 3.000 están en afirmado, es decir, no tienen pavimento.
Nosotros acabamos de obtener autorización de la Asamblea Departamental para comprometer de aquí a el año 2027 1.2 billones de pesos a fin de tratar siquiera unos 1.000 kilómetros de vías secundarias y entregarlos en mejores condiciones, y por supuesto eso tendrá que ser útil a una actividad económica tan importante y tan potente como esta. Entonces ahí es una segunda intervención nuestra en, digamos, infraestructura física. En infraestructura digital estamos embarcados en asocio con la IFC del Banco Mundial en un proyecto que nos permitirá, Dios mediante, sacar adelante una licitación para encontrar un socio privado a fin de llevar conectividad digital a los centros poblados de Antioquia y a la ruralidad dispersa. Dijo Edward Glaeser que el invento más potente según él de la humanidad eran las ciudades, porque en las ciudades se podían conectar fácilmente las personas, crear, construir, generar riqueza, empleo, y esa conectividad entre personas no la reemplaza nada, el contacto físico no lo reemplaza cosa alguna, pero la tecnología puede ser un buen sustituto. Y si usted lleva infraestructura digital al sitio más apartado de Antioquia, pues le está abriendo una oportunidad, una ventana de oportunidades muy grande a los pobladores de esa zona. Nosotros lo hemos vivido, por ejemplo, llevando Starlink a consejos comunitarios afrodescendientes en Apartadó, en Turbo, donde solo el llevar la conectividad ha implicado la apertura de un mundo de nuevas oportunidades para estos niños jóvenes y para los pobladores que comienzan a estudiar, comienzan a tener acceso a otro tipo de información, a montar negocios, etc. Lo otro que hemos hecho es una apuesta muy grande por los servicios públicos. Nosotros aquí, mis compañeros, Leonardo, el gerente de RIA y los demás nos han escuchado siempre que los territorios se desarrollan alrededor de los servicios públicos y de la infraestructura física, la movilidad puntualmente. Muchos creen que Antioquia es solo montañas, pero nosotros tenemos la segunda extensión costera sobre el Caribe colombiano después de La Guajira, con un poco más de 500 kilómetros de costa. Y por supuesto, eso es muy potente, por eso había que culminar la vía al mar y ahí destinamos unas cifras muy importantes que no nos sobraban, más de 650.000 millones de pesos nos va a tocar apropiar para eso. Por eso tan importante lo que está aconteciendo en el puerto de Urabá, de Puerto Antioquia y los muchos otros que podrían llegar, pero hay que complementar ese esfuerzo con servicios públicos. Antioquia tiene unas ventajas, unas alegrías, pero que se han concentrado en la centralidad. EPM está cumpliendo 70 años de vida institucional. EPM es una empresa potentísima, es un motor de desarrollo muy, muy importante en el país, pero en Urabá todavía no tenemos agua potable, no tenemos saneamiento básico. EPM lleva unos 20 años en Urabá y nos ha correspondido a nosotros financiar el estudio de diseño para darle agua potable a una zona del departamento tan importante como el Urabá antioqueño. Entonces, nosotros quisiéramos que las alegrías que disfrutamos en la centralidad, sobre todo en resolución de carencias tan básicas como es el acceso a agua potable, al servicio de alcantarillado, pues también puede hacer algo con lo que cuente quienes están en la periferia. Nosotros no vamos a irnos de este gobierno sin dejar andando esa solución de agua potable y saneamiento básico en el Urabá antioqueño, porque de nada servirá tener unas playas hermosas, cercanas
costa cercana al nuevo puerto, a los muchos otros que podrán aparecer, si no hay servicios públicos de calidad. Allí no se va a establecer ningún hotel si no se tiene agua potable y saneamiento básico definido. Como también nos toca hacer un gran esfuerzo y vamos a buscarle la financiación a este propósito para resolver algo que nos afecta incluso mucho, lo que se llama la pobreza multidimensional, puntualmente en la dimensión de vivienda. Nosotros tenemos 3 subregiones donde hay cerca de 30.000 familias, el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño y el Magdalena Medio, que necesitan urgentemente mejorar sus condiciones de habitabilidad, puntualmente en el acceso a agua potable, saneamiento básico, no solo porque eso resuelve un problema de hacinamiento, de pobreza, sino también de salud pública. Y finalmente una corrección de la falla del mercado que nosotros hemos querido hacer es la del crédito. Aquí tenemos un instituto muy potente, es como un banco de desarrollo que se llama el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, la IDEA, y con ellos hemos dicho que hemos querido prender la turbina de crédito, una turbina de crédito que llegue a los sectores y a las poblaciones donde rutinariamente no llega el crédito tradicional. Y pues este gobierno se aburrió con muchos éxitos, instrumentos que habían probado ser importantes en el país a lo largo del tiempo, entonces destruyó el logro social más grande de Colombia en los últimos 30 años, que era el acceso a la salud. Como alguna vez dijo el presidente Uribe, era el único socialismo probado con éxito, era el modelo de salud de Colombia, y es que a usted en un mismo quirófano usted podía encontrar a la persona más humilde, a la más encumbrada, con la misma atención, con los mismos cirujanos, con el mismo equipamiento, y eso es algo que prácticamente está hoy agonizando infortunadamente en Colombia. Pero también todo el instrumento de crédito y de fomento para el sector agropecuario. Me cuesta mucho entender que una cosa tan potente que conocí cuando trabajé en el Ministerio de Hacienda y Agricultura, como el certificado, el incentivo forestal o el mismo a la capitalización rural, hayan sido instrumentos que se hayan ralentizado en frente de un sector económico tan potente como este. Pero yo soy muy malo para quejarme, simplemente lo que hemos dicho es aprovechemos ese instituto que nosotros tenemos, y así como lo hemos hecho nosotros, como le hemos tirado salvavidas a los municipios, a los hospitales, al mismo sector constructor de la vivienda, pues pensemos en un instrumento para el sector forestal criollo, el CIFRAN le han llamado Leonardo a algunos amigos, Camilo, para que nosotros pudiéramos buscar cómo el IDEA, en el caso de Antioquia, puede tratar de suplir una falencia que infortunadamente, una ausencia que ha dejado la falta de intervención en este componente por parte del gobierno nacional. Entonces, en resumen, doctor Juan Miguel, nosotros hemos promovido todas las actividades económicas potentes que quieran aterrizar en Antioquia. Primero, hablando de un estado pequeño que estorbe menos, etcétera, y segundo, haciendo lo que nos corresponde básicamente en obras detonantes, en corrección de fallas del mercado para que la inversión privada pueda aterrizar. Eso es lo que podemos hacer en el marco de nuestras competencias, porque en Colombia, infortunadamente, los gobiernos subnacionales tienen muy poco espacio fiscal para promover el desarrollo económico, sobre todo los departamentos. No en vano, también desde esta latitud se ha promovido un referendo, es decir, una necesidad de profundizar la descentralización, pero que sea avalada o no directamente por los ciudadanos a través de un mecanismo de participación popular como ese, para que los tributos de renta y de patrimonio que hoy son de la nación
lleguen a ser de los departamentos y el distrito capital. Eso, de un lado, le quitaría a la nación buena parte de la fiscalidad. La fiscalidad en Colombia, si uno lo mira, por ejemplo, en términos de cómo cambia el Gini antes y después de impuestos respecto a los demás países de la OECD, queda claro que la fiscalidad en Colombia, es decir, el ejercicio de los tributos y el gasto, en nada contribuye a resolver los problemas de desigualdad, y ya es bueno de quitarle eso a la nación y entregárselo al nivel intermedio de gobierno en Colombia, que estoy seguro que lo podrá hacer mejor, y que la nación se dedique a los bienes públicos con vocación nacional por excelencia. Esto es la seguridad y la defensa nacional, la política macroeconómica, la justicia y las relaciones internacionales. Y ahí sí, cuando los departamentos y el distrito capital tengan propiedad de esos dos tributos en su conjunto, podrán promover el desarrollo económico. Podrán embarcarse con unas acotaciones de ley en competencia fiscal, en atraer empresas, en atraer personas que quieran invertir en su territorio y que ayuden a mejorar las condiciones para el aterrizaje de nuevas inversiones, de generación de riqueza y empleo. Ese es el desafío grande que tiene el país, profundizar la descentralización, pero más que la descentralización es la autonomía, porque aquí siempre habíamos sabido que este era un país bastante centralizado, pero nunca nos había preocupado tanto como ahora, porque por primera vez estamos cayendo en cuenta lo peligroso que puede ser concentrar tanto poder en una sola persona. Muchas gracias.